Hola, gracia y paz. Bendiciones de lo alto sobre todos y cada uno de ustedes. Hemos iniciado una serie de estudios sobre la importancia que tiene el vivir en el Espíritu. Nadie podrá pretender entrar en el reino de los cielos a menos que haya nacido de nuevo, a menos que haya nacido del Espíritu. Y el Señor nos ha dado rastros, vestigios, testimonios interesantes en su palabra y sobre todo muy completos acerca de cómo hacer para vivir en el Espíritu. Hoy vamos a ir al punto sobre la necesidad que tenemos de negarnos a nosotros mismos. Este es el tema que estaremos tratando en esta oportunidad. Cuando uno lee el capítulo 6 de Apocalipsis, específicamente el tema del caballo amarillo, caballo verde, eso depende de cuál versión está usted leyendo, uno se encuentra con que el caballo o el jinete, mejor dicho, que monta este caballo, el caballo verde, el caballo de la mortandad sobre la tierra, el jinete, obviamente su nombre es la muerte. En griego, este nombre es Thanatos o Thanatos. Y cuando uno busca en el diccionario griego sobre lo que significa Thanatos, nos dice que es la muerte de aquellos que no murieron cuando estaban vivos. Y se refiere a la separación total y absoluta de la comunión con Dios por causa de que cuando estaban vivos no observaron ni respetaron su santa voluntad. Es decir, que lo que nos está diciendo esta definición del término Thanatos es que estando vivos, todavía estando en este cuerpo, tenemos que tomar la decisión de morir. Y cuando se dice morir, no, obviamente no está hablando de un suicidio, sino está hablando en términos metafóricos a negarse a uno mismo. Negarse a uno mismo, repito, como metáfora, es morir espiritualmente. Es cuando uno deja o permite que lo que es valioso para otros sea lo más importante, lo que es necesario para otros sea lo más importante, y esto apartándonos a nosotros y obviamente dejando de recibir algo que creíamos que era muy importante para nosotros. En consecuencia, morir estando vivos, según el Thanatos, es permitir que otros sean favorecidos por amor a ellos, aunque uno mismo resulte perjudicado. Entonces el término morir, cuando es usado en el contexto del Señor, se aplica en metáforas, como ya he dicho. Sin embargo, no por ser metafórico, deja de ser valioso. Morir en sentido metafórico es negarse a uno mismo, siempre en obediencia a Dios. Se muere en términos espirituales cuando uno busca el beneficio de otro, aunque uno no resulte beneficiado. Es más, cuando uno no resulta beneficiado, entiendo que en el ámbito espiritual se considera aún mucho más valioso lo que se está haciendo. Ahora bien, estas son básicamente las condiciones del reino de Dios. Es decir, en el reino de Dios, el vivir para los demás es un requisito y el morir para uno es una exigencia fundamental en el reino de Dios. Este es el lugar donde la naturaleza de los que allí están es el amor por los demás y es el desprecio a uno mismo. Y esto no es que sea una locura o que haya sido puesto allí con la intención de hacernos daño, sino que Dios sabe que esta carne donde nosotros habitamos temporalmente es una carne marcada por la vanidad, por el orgullo, por la arrogancia y por la egolatría y el egoísmo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos.
que si nosotros estuviéramos fuera de este cuerpo, de esta carne, si estuviésemos en el espíritu, nunca tendríamos valores egoístas ni ególatras. Nuestro norte, nuestro rumbo sería siempre el bendecir a los demás. Pero mientras estemos metidos en este cuerpo, estaremos sujetos a sus ambiciones, las ambiciones de este cuerpo. El reino de lo natural, carnal, animado o terrenal, como lo define la Sagrada Escritura, está gobernado sin duda alguna por el egoísmo. Y el egoísmo es lo opuesto al amor. No es el odio lo opuesto al amor, como pudiéramos entender. Lo opuesto al amor es el egoísmo, porque el amor es siempre el beneficio de los demás y no el de nosotros mismos. En tanto que el egoísmo es el beneficio de nosotros mismos sin importarnos los demás. El mundo entero está gobernado por esta tendencia perversa que es el egoísmo, que es el ser egoísta. El querer siempre procurar lo mejor para uno sin importarle los demás. Y esto es básicamente lo que gobierna el mundo. Insisto, si estuviéramos fuera de la esfera del mundo, si estuviéramos en el ámbito donde Dios está, por ejemplo, en el espíritu, nunca tendríamos valores egoístas, nunca tendríamos tendencias egoístas. Nuestro sentido sería siempre el beneficio a los demás. En el reino de Dios se impone el amor, porque lo que se impone siempre es el deseo de que los demás estén bien. Nadie piensa en lograr algo para sí mismo en el reino de Dios, sino que se busca siempre que los demás salgan ganando. Por ello, el nuevo pacto, el pacto que se estableció a través de la venida del Señor, si usted lo revisa de principio a fin, usted va a encontrar que lo que gobierna el nuevo pacto es el amor. Esto no estaba en el antiguo pacto. El antiguo pacto no conoció el amor. El antiguo pacto no conoció el amor como doctrina de vida. Ciertamente se conoció el amor porque Dios siempre manifestó amor hacia su pueblo, hacia Israel. Pero una vez venido el Mesías Yeshua, estando entre nosotros, Él nos enseñó lo que era amar. Y en muchas oportunidades se puso de manifiesto el concepto como doctrina que tenía el judío en cuanto a la manera de vivir y cómo se oponía al nuevo ideal que traía el Señor para la tierra. Por ejemplo, cuando el Señor ayudó a aquel que estaba enfermo en día de reposo, los que estaban a su alrededor le condenaron. La mentalidad de ellos era una observancia estricta y rigurosa de la ley sin importarle el amor. Y el Señor puso de manifiesto esto. Si ustedes pierden una oveja, pues la van a ir a recuperar aunque sea el día de reposo. Entonces, ¿cuánto más deberá recibir ayuda una criatura de Dios en un momento así? Recordemos entonces esto. Lo que va a marcar este estudio es precisamente la explicación de la necesidad que tenemos nosotros de morir a nosotros mismos, siempre en favor de los demás. El Padre nos mostró a nosotros lo que era vivir bajo las reglas del reino de Dios, es decir, bajo las reglas del amor, porque el Padre es el amor y el Padre es el reino. Donde está Dios está el reino y está el amor, ambos simultáneamente. Y la mejor demostración de morir a uno mismo fue cuando Dios murió a Él mismo, enviando a su propio Hijo a la tierra a sufrir aquellos terribles tormentos y a morir, no para un beneficio propio, sino para beneficiar a la humanidad con la posibilidad de la salvación por medio de la fe. En el capítulo 3, versículo 16 del Evangelio según San Juan, dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. He aquí el primer paso. El primer paso lo dio el Señor Dios. El primer paso que era en virtud al amor a la humanidad.
el Señor Dios envió a su Hijo a la tierra a que viviera esa vida impoluta, santa, en beneficio de todos nosotros. Pero aún con todo y esto, que el Señor Yeshua se negó a sí mismo durante toda su vida, no permitiendo que el pecado tomase el control de él, aún así dice que al final de su vida sufrió los más terribles tormentos y dolores en esa cruz donde fue herido con una lanza, donde fue golpeado por la espalda con 39 latigazos, con un látigo que tenía una gran cantidad de tiras o de bandas de cuero que terminaban en unas puntas en acero, que cada vez que el látigo golpeaba la espalda del Señor desgarraba su carne, lo cual le debe haber producido unos dolores intensos. Además de eso, el Señor fue golpeado con varas en su cuerpo, en su cara, fue escupido, y aún así se le perforaron sus manos, se le perforaron los pies y se le perforó la cabeza con unas espinas que medían aproximadamente 4 pulgadas, 10 centímetros de largo. Eso lo hizo por amor a nosotros. Aquí comenzó la historia del negarse a uno mismo. La primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y esto es precisamente lo que estamos hablando de Juan 3:16, porque Él nos amó cuando envió a su Hijo a morir por nosotros. Su Hijo nos amó cuando puso su vida y sufrió tan terribles dolores y tormentos por causa de amor a nosotros por nuestra salvación. Nosotros hemos aprendido a amarle a Él cuando hemos analizado su vida sacrificada y dolorosa, cuando hemos analizado el proceso por el cual Él tuvo que pasar a lo largo de toda su vida para llegar al momento culminante que fue de poner su vida por nosotros para luego recuperarla. Como nosotros le amamos a Dios, entonces nosotros tenemos que actuar por amor a Él, negándonos a nosotros mismos también. Antes de entrar con más detalle, quisiera mencionar acerca de este mundo, de esta tierra, porque quizás esto nos pueda ayudar a nosotros a comprender lo que significa el papel nuestro, la función nuestra, el propósito de Dios en nosotros aquí en la tierra. Nosotros, los que amamos a Dios, le amamos, como dice la palabra, porque Él nos amó primero. Pero yo estoy convencido que nosotros le conocimos antes de venir acá a este mundo. Porque dice el Señor Yeshua que nadie vendría a Él a menos que hubiese escuchado al Padre. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos escogidos desde el principio, antes que el mundo fuese hecho. Antes que el mundo fuese lo que fuera, ya Dios nos había conocido. La misma palabra dice que Dios tiene espíritu en abundancia. En tanto yo creo, estoy convencido de ello, que Dios creó todos los espíritus antes de que estuviesen en cuerpo. Y cuando digo espíritu, quiero que entienda claramente que el espíritu no es algo etéreo, vaporoso, que no se puede tocar. No lo podemos tocar porque estamos en el espacio, en el ámbito de esta tierra. Pero si estuviésemos en el ámbito y en el espacio donde Dios está, seríamos espíritu y no esta carne. Y tanto el hombre interior, que es el que está donde Dios habita, como el hombre exterior, que es el que está en esta tierra, ambos son tangibles en el espacio que ocupan según su naturaleza. Todos nosotros fuimos creados en un principio como espíritu, pero se nos asignó la tarea de tomar cuerpo. Y ya voy a explicar por qué. Los ángeles, algunos ángeles, una proporción menor de los ángeles se rebeló en contra de Dios, liderados por quien Enoc llama Shemiasa, o las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 12 llaman Satanás. Satanás son 7 cabezas, como bien lo describe Apocalipsis 12. Se rebelaron en contra de Dios.
y trataron de usurpar el trono de Dios y se presentó una gran guerra en el cosmos, en el lugar donde Dios habita, una gran guerra. Miguel con los ángeles que estaban del lado de Dios y Shemiasa con sus ángeles, eran muchos, se enfrentaron. En aquel choque salió vencedor Miguel con las huestes de Dios y los ángeles fueron expulsados del lugar donde Dios habita. En ese momento no había lugar a donde enviarles. Por lo tanto, Dios decidió crear la tierra para que recibiera a estos ángeles perversos. Pero esta tierra fue creada con un material que contenía la naturaleza de los demonios. No era un material bendito, santo y puro y limpio, no. Fíjense que la tierra estaba desordenada, vacía y cubierta de tinieblas. El material con que fue hecha este planeta, material que se llama tierra, que fue la que Dios usó para moldear al Adán de la tierra, contenía la naturaleza de los demonios. Por eso en este cuerpo hay concupiscencia, que es la tendencia a hacer lo malo. En el cuerpo espiritual no lo hay, no hay concupiscencia, pero en el cuerpo natural de esta tierra sí lo hay. Entonces, estos ángeles que fueron enviados a la tierra, se les puso a la tierra como prisión, como lugar para habitar. Pero mientras tanto Dios diseñó un plan para terminar con el tiempo de los satanes. Dios pudo habernos destruido a todos de una vez, pero no lo hizo porque Dios es justo y les ha permitido a ellos durante miles de años la posibilidad de que se arrepientan. Estando aquí en la tierra, los ángeles hicieron cosas malas y una de ellas fue concebir una descendencia, un linaje de ellos mismos, un linaje de Satanás. Este linaje de Satanás está en la tierra desde hace miles de años. Ese linaje, guiado por su padre Satanás, desarrolló un estilo de vida que está basado en la mentira y el engaño, que tiende a satisfacer la naturaleza de la carne. La carne no es buena, la carne es perversa y por esa razón tienen que podrirse, tienen que ser comida por gusanos. Pero entonces Dios nos envió a la tierra con un propósito, y es que de esa descendencia de Adán, que estaba un poco por debajo de la descendencia de Satanás, nacería aquel que daría libertad al mundo, es decir, a Yeshua. Y estando ya la descendencia del linaje de Adán sobre la tierra, tuvo que cohabitar con el linaje de Satanás al mismo tiempo. Pero cuando nació el Señor Yeshua, que logró vencer el pecado y que logró resucitar, entonces se le destronó, se le destituyó completamente de la autoridad que Satanás tiene. Sin embargo, la palabra dice que el diablo está apurado porque tiene poco tiempo. Sabe que 2000, 3000 años es poco tiempo y él ha pretendido y pretende y quiere destruir al mundo, matar a miles de millones de personas. Por eso su descendencia, el linaje de Satanás, en este momento gobierna al mundo a través de los Illuminati. Los Illuminati tienen el control del mundo entero y ellos son los que tienen la vacuna dando vuelta por el mundo para matar a miles de millones de personas. Ellos son los que tienen el virus primero en el mundo para matar a miles de millones de personas. Eso es lo que ellos quieren, pero Dios tiene su plan. Ya Él los ha destronado, ya Él los ha vencido a través de su Hijo, el Señor Yeshua. Solo falta la consumación de la victoria. Ahora, estando en este mundo que Satanás aupó a través de la mentira y el engaño y creó un estilo de vida que es egoísta, es ególatra, que tiende a satisfacer la naturaleza de la carne, entonces Dios también tiene su propia estrategia. ¿Es este mundo atractivo y provoca seguirle? Claro que sí, es muy atractivo. La propuesta que Satanás ha hecho para engañar a la gente ha sido muy atractiva. Pero como nosotros amamos a Dios, entonces tenemos que tomar la decisión de morir al mundo. Repito, morir al mundo es negarse a uno mismo,
Es decir, es procurar que lo que yo quiero no sea lo que yo termine haciendo. Porque Dios sabe que si yo logro satisfacer lo que yo quiero en mi carácter egoísta, perderé la vida eterna, que es la que Él tiene preparado para mí y para todos. Entonces, para ello Dios nos ha dado instrucciones. Por ejemplo, la palabra de Dios dice en un mandato del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vean, morir al mundo es negarse al atractivo del mundo. El mundo es muy atractivo. Desde que nacemos encontramos que hay cosas que queremos hacer. Queremos tener dinero, queremos tener posesiones, queremos tener autoridad y poder ser reconocidos y alabados de la gente. Eso es lo que queremos nosotros. No diga usted que no es así. Queremos tener prestigio, ser reconocidos mundialmente. Se ha creado un estereotipo de idolatría basado en los méritos de las personas. El mundo gira alrededor del hombre porque Satanás ha provocado que esto sea así. Por eso Dios le mostró a Nabucodonosor una figura de un hombre, dándole a entender a Nabucodonosor que desde su reino, el de Babilonia, hasta el último reino, que es el de los Illuminati, el de la bestia de Apocalipsis 13 y 7, hasta ese reino, el mundo giraría alrededor del hombre y se colocaría al hombre como Dios. Trataría de quitar al Dios verdadero, ya no a través de la lucha y el enfrentamiento que hubo en el cosmos, sino ahora de una manera a través de estrategia. La estrategia de establecer un estilo de vida fundamentado en el egoísmo y la egolatría. Dios sabe eso y por eso Él quiere que no sigamos la corriente de este mundo que Pablo dijo que terminaría en la ira de Dios, la corriente de este mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, entienda esto, el ágape, el amor del Padre no está en él. Es otro amor, pero no es el amor del Padre que es para salvación. Como hemos dicho, en el mundo hay una generación que es de Caín, una generación que es de Satanás, y hay otra generación que es de Abel, y luego de Set, una generación santa. Las dos generaciones están en el mundo al mismo tiempo. Y han pasado miles de años desde que ocurrió esto en el huerto del Edén, por lo menos cerca de 6.000 años. Durante esos 6.000 años, estas dos generaciones se mezclaron a través de relaciones entre ellos. Y tuvieron hijos entre ellos, y los hijos, y los hijos, y así se fueron creando generaciones tras generaciones, tras generaciones, de una generación mezclada, de dos linajes mezclados. El punto es que en una misma familia, como le ocurrió a Noé, había descendientes de Dios y descendientes del linaje de Caín. En una misma familia, donde está el padre, la madre y los hijos, allí hay descendientes de los dos linajes. Por eso es que el Señor dijo en una oportunidad: ¿y quién es mi familia? Mi familia es la que respeta los mandamientos de mi Padre. Así tenemos que decir nosotros: ¿quién es mi familia? ¿Es mi hermano? ¿Es mi padre? ¿Es mi madre? ¿Es mi tío? No, mi familia es aquel que obedece la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el que obedezca la voluntad de Dios es de la única familia de Dios. Dios tiene una familia sobre la tierra. Y dice la palabra que de Yeshua toma nombre toda parentela sobre la tierra. Pero se refiere a los que creen. Todos tenemos el mismo apellido, el apellido de nuestro Padre que está en los cielos. Bien. Aunque en una casa haya muchos miembros, algunos de ellos, muy pocos, serán de Dios y la gran mayoría será del linaje de Caín.
Por eso es que la palabra dice en Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entendamos esto, que no podemos nosotros poner en primer lugar a padre o a madre. A eso tenemos que morir, porque no sabemos si padre o madre o hermano o hermana o hijo o hija es de Dios. Y aún siendo de Dios, no podemos darle preferencia antes que al Señor, aunque nuestro corazón se vuelque en amor por nuestros hijos o por nuestros parientes cercanos. El primer amor tiene que ser para Dios. A eso tenemos que morir también. Basado en esto mismo, en lo que hemos dicho anteriormente, amar al mundo o amar la parentela que tenemos cerca, no tenemos que hacer eso. Tenemos que morir a eso, porque el Señor no quiere que nos apeguemos a este mundo. Dios no quiere que tengamos apego por nuestra casa, por nuestra ropa, por lo que hemos logrado conseguir acá. Dios no quiere que tengamos apego por nuestros padres, por nuestra mamá, papá, porque no sabemos si ellos son de Dios o no son de Dios. Solamente lo sabremos si se deciden por Él, si toman la decisión de ser hijos de Dios. Por ello tenemos que morir a las relaciones y a los apegos. El Señor dijo, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Entienda esto, recibirá 100 veces más no quiere decir que sea aquí en la tierra. Eso lo usan los falsos apóstoles de la prosperidad. El Señor dijo que había ido a preparar morada para nosotros en los cielos, a prepararnos un lugar allá en el ámbito de Dios, en el reino de Dios, donde está lo espiritual, no lo material de esta tierra, no lo natural de este mundo, porque este mundo fue hecho para Satanás. Nuestra carne fue hecha según el modelo de Satanás, pero nosotros tenemos que hacer morir esta carne, decirle a la carne, tú estás muerta, morir a la carne para permitir que el espíritu cobre vida. Entonces, los afectos, los apegos, la ambición por las posesiones, es algo a lo que tenemos que morir. Entienda, si no morimos a estas cosas, no entraremos en el reino de los cielos. Es la voluntad de Dios que aprendamos a morir a todo esto. Una de nuestras prioridades es amar a los demás. Debemos salir a la calle cada día pensando en cómo manifestar el amor a los demás. Lo que no nos deja hacer esto es nuestro propio egoísmo. Nuestros razonamientos nos dicen que para qué debemos ayudar a los demás, que la gente es mala, que la gente no agradece. Ese es un tema que no nos compete a nosotros. Si la gente es mala, si la gente no agradece, ese es un punto que tendrán ellos que entregar cuentas al Señor cuando el Señor venga y nos lleve a juicio. Pero a nosotros se nos llevará a juicio también cuando en algún momento hayamos negado ayuda a los demás. Uno de los aspectos más interesantes de esto es pensar qué es lo que yo hago que pudiera estar perjudicando a otros, que creyéndome a mí un líder o alguien que actúa según la dirección y el control de Dios, absolutamente sin que para ello, para nada, medie el libre albedrío, pudieran otros tratar de imitar esa conducta e ir a pecado. Una de las cosas de las cuales la Biblia nos es enfático es que nosotros mismos debemos estar convencidos de las cosas que hacemos. La misma palabra nos dice que es bienaventurado el hombre que aprueba lo que hace. Es decir, cuando yo estoy seguro que lo que estoy haciendo es correcto porque tengo la libertad para hacerlo, y como tengo la libertad para hacerlo, lo puedo hacer. Si yo estoy convencido de ello, pues mi juicio no será tan grave como aquel que, aún dudando de si lo puede hacer o no lo puede hacer, en definitiva lo hace.
Y esta duda trae más condenación sobre esta persona. Ahora, cuando yo estoy haciendo algo que me gusta hacer y apruebo, pues debería hacerlo en un ámbito en el que no perjudique a nadie. Pero si estoy públicamente haciendo algo que yo apruebo y creo que puedo hacer, pero que otro que es más débil que yo me ve y queriendo imitarme porque considera que lo que yo hago siempre será correcto, él mismo cae en condenación porque duda de si él lo podrá hacer o no. Yo tengo que meditar sobre esto y entonces dejar de practicar aquello que pudiera afectar a otro. Pablo puso este ejemplo cuando habló acerca de lo que se comía. Veamos. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 8. Dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yahshua el ungido, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Lo que está diciendo Pablo acá es lo que hemos comentado. En aquel momento tal parece que allá en Jerusalén, bueno, y en Israel, había lugares donde se sacrificaban animales para los ídolos de aquel lugar. Luego, esta carne no se botaba, sino que se llevaba a la carnicería para venderla. Alguno que sabía esto, pero estaba convencido de que esa carne para nada significaba que fuese a perturbar su salvación, porque como dice Pablo, el ídolo nada es en el mundo. Sabemos que así un ídolo nada es en el mundo, ni aun Satanás nada es en el mundo, porque todo fue hecho por Dios. Él es el creador de todas las cosas, aún el creador de ese animal que fue sacrificado a un ídolo. Entonces muchos se sentaban y pedían un trozo de aquel animal. Otro que estaba detrás de él le veía, sabía que era un hermano en la fe, pero estaba comprando comida en un lugar donde se vendía carne sacrificada a los ídolos. Y entonces inmediatamente entraba en juicio y decía: no puede comer carne sacrificada a los ídolos porque está contaminada por el ídolo. Sin embargo, viendo la seguridad de aquel que compraba y pagaba y se llevaba su trozo de carne, pues él también entraba y compraba. Pero iba y se comía aquel trozo de carne, aún dudando si podía hacerlo. Yo creo que el que comió la carne, el primero que compró la carne, convencido de que podía hacerlo, no fue juzgado por eso. Pero el que la comió dudando de si podía comerlo, sí. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo es que tu libertad para comer esta carne no te perjudique, porque al hacerlo delante de un hermano débil, tu libertad daña al hermano. Y eso es lo que nos provoca en este momento invitar a considerar. Porque quizás alguno se sienta fuerte al hacer algo, pero otro se ha contaminado. Hay cristianos que comen morcilla, pero hay otros cristianos que se sienten mal por esto, porque dicen que la palabra de Dios prohíbe comer sangre. El que come morcilla convencido de que puede hacerlo en la intimidad de su casa, pues no creo que esté juzgado. Pero si fuese a un restaurante donde frecuentan cristianos y él come morcilla y el otro
viendo a este decide comer también morcilla, pero lo hace con duda, pues tanto uno como el otro serán juzgados. Y esto puede pasar con cualquier cosa. Mirar televisión, leer la prensa, comentar sobre ciertos temas. Algunos se sienten con libertad de hacerlo y piensa y está convencido que no será juzgado. Pero otro que está participando de esto, a lo mejor juzga que tal conversación no se debe hacer. Y aunque participa de ella, tiene juicio todo el tiempo que está participando de ella, condenándose a sí mismo. Entonces, a esto tenemos que morir. Tenemos que morir a que mostremos nuestra libertad en público, porque por amor a los demás no queremos perjudicarlas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos para hacer aquello en lo cual somos libres en el ámbito donde estamos solos, para que nadie sea juzgado. Por amor a aquel que pudiera ser juzgado por su debilidad de conciencia. Es que debemos tomar la decisión de ser libres en lo íntimo, sin perjudicar a otros. Pablo remata esto diciendo: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien el ungido murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra el ungido pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, para no provocar tropiezo al hermano, debemos dejar de hacer de aquello que pudiera herir a nuestro hermano. Seamos sabios en esto. Tenemos que morir a nosotros mismos por amor a nuestros hermanos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 23 al 29, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pablo no está diciendo que dejes de hacerlo en lo privado. Lo que le está diciendo es que no lo hagas en público frente a tu hermano que es débil. Porque el hermano que es débil, al juzgar lo que tú haces, se condena a sí mismo. Pero tú, al insistir en hacerlo delante de tu hermano que se condena a sí mismo, también te condenas a ti. Si tienes libertad para hacer algo, hazlo en privado. No lo hagas en público, porque la conciencia de tu hermano se contamina. En cuanto a amar a los demás y negarnos a nosotros mismos, una predicación de Juan el Bautista hizo énfasis en esto. La gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. No hay una expresión mayor de la negación a uno mismo y del amor a los demás cuando uno da de sus propios bienes. Los bienes y el apego a los bienes son la mayor causa de nuestros males. No queremos despojarnos de nada de lo que tenemos. Recordemos el joven rico que fue a preguntarle al Señor que qué tenía que hacer él para obtener la vida eterna. Y el Señor le dijo: bueno, ya tú sabes los mandamientos. Y él le dijo: todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Entonces el Señor le dijo: una sola cosa te falta.
reparte tus bienes entre los pobres. ¿Y qué pasó? Esto lo entristeció mucho al joven, porque tenía muchos bienes. Nosotros tenemos posesiones y a veces tenemos ropa que no nos ponemos, que no usamos, pero no la regalamos, no la damos a quien la necesite. Creo que la voluntad de Dios es que seamos desprendidos y no tengamos apego. Morir a uno mismo empieza por dar de lo que uno tiene y aún más, a veces, ni siquiera dando de lo que nos sobra será considerado bueno, sino cuando demos de aquello que nos duele. Acá el amor se habrá perfeccionado. Si alguno tiene 2 túnicas, decía Juan, bueno, tome una y déla a otro que no tiene. Y el que esté comiendo, diga al que no tiene para comer. A veces no queremos meter la mano en nuestros bolsillos para no dar dinero al que tenemos al lado que nos está pidiendo y comenzamos a juzgar y a decir, no, es que lo va a usar para esto, lo va a usar para aquello, no va a comprar comida. Y nosotros no sabemos en realidad para qué lo va a usar. Lo que estamos haciendo en verdad es decir, no queremos darle de nuestro dinero, no queremos ayudarle. Negarse a uno mismo comienza por dar de lo que uno tiene a los demás. En una ocasión, cuando el Señor daba el sermón de la montaña, dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Acá cualquiera puede decir, pero no es justo. Si me quiere quitar mi túnica, pues yo lucharé por mi túnica y no se la voy a dar. Pero el Señor dijo, si alguien te quiere quitar la túnica, dásela y dale también la capa. Si alguien te obliga a cargar algo por 1 milla, ve con él 2. Es decir, el Señor está diciendo que la vida en lo espiritual, la vida en el reino de los cielos, la que es aprobada por Dios, es aquella cuando uno es desprendido, cuando uno no es egoísta, cuando uno no se apega a las cosas, sino que se apega al amor por lo demás. Si alguien te quiere quitar la túnica, ¿qué importa la túnica? Llévatela, tómala. Si alguien te quiere quitar tu dinero, no importa, tómalo. Si alguien te quiere quitar tu plato de comida, dáselo. Y pregúntale si tiene más hambre para comer más. Esto es lo que Dios aprueba. Así vive la gente en el reino de Dios. Así vive la gente espiritual. Así se comportan los que son de naturaleza espiritual. En el reino de los cielos no hay egoísmo. Y para entrar al reino de los cielos, si queremos hacerlo, tenemos que dejar de ser egoístas. Tenemos que ayudar a los demás. Tenemos que desprendernos de lo nuestro para darlo a los demás. Así que si alguien quiere quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Luego esto dice, al que te pide, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Ven? Esta es la naturaleza del amor, la naturaleza de negarse a uno mismo. Al que te pida, dale. Qué terrible esto, ¿no? Yo lo veo casi a diario. Por lugares donde me muevo, hay gente que pide dinero. Hay gente que uno le ve que tiene necesidad. Hay otros que realmente son unos artistas de la indigencia. Pero hay una gente que de verdad tiene necesidad. Pero uno lleva cerrado el corazón apenas sale de la casa.
y no ha pensado en ningún momento en ayudar a otros, en darle de lo que tiene y de lo que no tiene también, despojarse de todo por amor a los demás. Yo en lo personal quiero aprender a vivir así. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? El Señor dice que amemos a nuestros enemigos. ¿Esto no es acaso morir a uno mismo? Porque ¿quién puede amar a su enemigo? Solo Dios. Pero a nosotros se nos pide que amemos a nuestros enemigos y que bendigamos a los que nos maldicen. ¿No es esto morir a uno mismo? ¿No es esto tener la naturaleza de arriba? ¿La naturaleza del nacido de arriba? Yo creo que sí. En el reino de Dios nadie tiene enemigos. En el reino de Dios no se mira a los demás con odio, con rencor, con rabia. Se mira con amor, siempre con amor. Dice la palabra, haced bien a los que os aborrecen. Qué grande mensaje y qué exigente hacer el bien a quien le aborrece a uno, a quien le maltrata, a quien le hiere. Orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Es difícil esto, orar por quien nos ultraja y quien nos persigue, pero cuando uno dice esto, lo dice en el reino de lo natural, de lo animado, de lo carnal. Porque si estuviéramos viviendo en este momento en el Espíritu, oraríamos por los malos, oraríamos por los que nos ultrajan, por los que nos hacen daño. Dice la palabra, dijo el Señor, que Dios no hace llover solamente para los buenos, sino para los buenos y los malos. Y el sol no sale solamente para los buenos, sino para los buenos y los malos. Esta es la naturaleza de Dios, así es Dios. Dios no es egoísta con el sol ni con la lluvia, es decir, con el bien a la humanidad, hace bien a todos. Por eso dice que Dios amó de tal manera al mundo. Y tú podrías decir, bueno, pero ese es Dios, no soy yo. Pero te digo, es la naturaleza del que es de arriba. Todos los que están arriba tienen la naturaleza que Dios tiene, de amor por la humanidad. Es duro pensar en esto, que Dios pueda amar a gente tirana, a los tiranos, a los perversos, a los que gobiernan con dureza y oprimen a la población, a los verdugos, a los que se ensañan contra las personas y no sienten ninguna compasión. Es duro pensar que Dios ama al que ha violado a niños, el que ha causado daños tremendos a la familia. Pero es así, Dios les ama. La palabra dice que Dios les ama a ellos y la naturaleza de Dios es la naturaleza de los que están arriba. Si nosotros queremos ser como los que están arriba, como los espirituales, tenemos que aprender a hacerlo. Y si no podemos, tenemos que pedirle a Dios que nos bendiga con este don de poder amar a los que nos hacen daño. Dice la palabra, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? Ve, esto está claro, no vamos a tener ninguna recompensa por amar a los que nos aman. Estamos obligados a amar a nuestros hermanos. Ellos nos aman a nosotros, pero dice la palabra que no por eso recibiremos recompensa. ¿Pero qué? Si amamos al que nos maltrata, al que nos ofende, al que no nos deja opciones de vida, ahí sí tendremos recompensa. Tenemos que procurar ser así. Ese es el mandamiento. Un punto interesante acerca de morir a uno mismo.
Aparece en Marcos 9, 33 al 35. Dice así la palabra. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Quién podría imaginarse en una congregación donde todos se van a sentar a comer? ¿Quién podría imaginarse que el pastor, por ejemplo, o los líderes principales sean los que sirvan la comida y los que los lleven a la mesa? La palabra de Dios dice que el Señor servirá nuestras comidas cuando estemos en los cielos. Y Él dijo que Él no había venido para ser servido, sino para servir. Dice el Señor que el que quiera ser el primero debe ser el último de todos. Aquel que quiera ser el presidente de la empresa tiene que comenzar por ser el que barre los pisos, el que limpia las oficinas. Esto hace la situación hermosa. Cuando el presidente de una empresa es el que da el ejemplo, trabajando más duro que los demás, ¿no será exitosa esa empresa? Bueno, el Señor nos pide a nosotros que no pretendamos los cargos mayores, que comencemos por los menores. Esto es morir a los demás, que los demás sean los que ocupen el primer lugar y uno siempre el último. El Señor dijo que si ya éramos invitados a un lugar, no nos sentáramos adelante. No sea que el dueño de aquel lugar nos diga que no debemos estar allí y nos pase para atrás. Que si somos invitados a un lugar nos sentemos de último. Y entonces pudiera ser que el dueño de la casa nos invite a pasar adelante. Siempre debemos nosotros procurar el primer lugar para nuestros hermanos. Siempre debemos considerar que son ellos los que deben estar adelante y no nosotros. Pablo dio esta recomendación, que consideráramos al hermano que fuera el primero y nosotros los últimos. El que quiere ser el primero debe hacerse servidor de todos. Esto es morir a uno mismo por amor a los hermanos, poner la vida por los hermanos. Juan, el apóstol, en su primera carta, capítulo 3, versos 16 al 18, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Esto es morir a uno mismo. Morir a uno mismo por amor al hermano, para favorecer al hermano. Esta es la naturaleza del que es nacido de arriba. El que es nacido de abajo siempre quiere ponerse primero él. E inclusive, si puede meterle el pie para que el otro caiga, lo hará. Pero el que es nacido de arriba se retira para que el otro pase y ocupe él el primer lugar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hablando de Yeshua, puso su vida por nosotros. Entonces, también nosotros debemos poner nuestras vidas por cada uno de nuestros hermanos. Luego añade, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, es decir, porque la gente dice te amo, te amo, te amo, te amo, y uno ve que no es así. A la hora de comprobar si le ama a uno, no logra uno comprobarlo. En una oportunidad, Pablo habló de esto y aparece en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. En una convocatoria de Santa Cena en una iglesia, habían unos que llegaban primero, y los que llegaban primero pasaban a la cocina y se servían una buena cantidad de comida y le servían a sus familiares.
La comida iba disminuyendo en cantidad y cuando llegaban los últimos apenas tenían para comer o no tenían para comer. Y Pablo criticó esto lo cuestionó severamente. Él dijo que eso era muy, muy cuestionable, que algunos llegaran y se satisfacieran ellos primero en cuanto a comida y bebida, dejando a los que llegaban detrás, a los posteros, dejándolos sin nada. ¿Ahí estaba el amor de Dios? Claro que no, claro que no. El amor de Dios es cuando se esperan que lleguen todos. Y después que todos han llegado, a cada uno se le sirve la misma cantidad. Y qué bonito sería si esta forma de ver las cosas se complementara con lo siguiente, que cada uno pasara a la cocina, se sirviera un plato de comida, pero no para él, sino para su hermano. Y que cada hermano fuese a buscar un plato de comida no para él, sino para su hermano. Al final todos estarían comiendo, tendrían la misma cantidad, pero cada uno habría amado a su hermano y no a sí mismo. Esto es maravilloso. Así viven los de arriba, así responden los de arriba, así obedecen los de arriba al mandato de Dios. La naturaleza de los que han nacido de arriba es el amor, no el egoísmo. Así pues, mi querido hermano y amigo, vivir en el Espíritu es exigente. Vivir en el Espíritu es demandante. Quizás no todos puedan hacerlo, pero todos podrían intentarlo y deberían intentarlo. Vivir en el Espíritu comienza con negarse a uno mismo. Negarse a ser satisfecho en lo personal, buscando siempre satisfacer a los demás. Imaginemos esto, si estuviéramos en un lugar donde todos se niegan a sí mismos en favor de los demás, al final todos saldrían beneficiados. Ninguno saldría perdiendo. Pero si en ese mismo lugar la mitad se satisface a sí mismo y la otra mitad busca satisfacer a los demás, habría un grande desequilibrio. Muchos se quedarían sin nada. Tenemos que optar por la decisión de que todos amemos a los demás primero y no a nosotros mismos. En una ocasión escuché a un conferencista dar la solución para los matrimonios. Era una conferencia de matrimonio y él dijo esto: si el esposo y la esposa vivieran para satisfacer en un 100% a su cónyuge, siempre serían felices, porque sería una relación en la que habría un 200% de abundancia y un 0% de miseria. Un 200% de abundancia y un 0% de miseria o de quiebra o de falla. Si cada uno de nosotros busca dar el 100% por los demás, todos saldremos ganando. Esa es la vida en el Espíritu. Esa es la vida en el Señor. Esa es la vida que el Señor Yeshua y el Padre Yahweh nos enseñaron a vivir. Y es la vida que ellos demandan de nosotros para con los demás y para ser recibidos y aceptados en el reino de los cielos. Dios te bendiga.